Y algo que me llamó mucho la atención, habían ocurrido una serie de robos en una región de Tampico, cercanas a la Universidad del Valle de México. Y el sábado, en la madrugada, dijeron, ¿qué hacen esos dos muchachos ahí? Amarrados a la reja de la universidad, totalmente desnudos y con una manta que los identificaba como los responsables de los robos. Entonces fueron encadenados a la reja de la Universidad del Valle de México de la localidad la mañana del sábado en Tampico, Tamaulipas, con una manta firmada por un grupo que no fue identificado, que lo señalaba como responsables de una serie de robos ocurridos en la región. Esto informó la Fiscalía Estatal. Son dos jóvenes de 19 y 18 años que se identificaron como los hermanos Iván Salvador y Carlos Israel González Kemper. Fueron llevados ante la Procuraduría de Tamaulipas para iniciar una investigación. No tenían detalles de violencia, no presentaban ninguna señal de que los hubieran lastimado, solo los dejaron desnuditos de pies a cabeza, y la manta fue retirada por los elementos estatales hasta saber si en verdad estos dos jóvenes son responsables de robos a casa habitación y negocios. Pues sí, el problema ahí es que se necesitan pruebas, ¿no? Exactamente. Evidencia. Pero no nada más porque dice fulano de tal. Claro, porque en cierto modo es una especie de linchamiento, ¿no? Expones al escarnio público a estos dos sujetos que igual sí son responsables, pero el punto es que no puedes aplicar la ley de ese modo, o hacerte justicia por mano propia, porque ¿qué va a suceder? Los visten a los desnuditos y los van a soltar. Claro, no hay ningún cargo contra ellos. Dicen que por lo menos se les atribuyen 4 delitos en 2 municipios, y se supone que la manta es un narcomensaje. Son cosas medio raras, porque en serio los dejaron, bueno, aretes no, porque no traían, pero desnuditos. O puede ser una acción ciudadana, porque el narco los deja desnuditos pero colgados. ¿Tú tienes más detalles, Marcos? Lo que quería comentar es algo similar a lo que menciona Alejandro. Sobre todo llama la atención porque es Tamaulipas, donde la ola de ejecuciones pues está sin parar, y también porque en Tamaulipas a todos, como en este caso, los matan, los descuartizan, pero llama la atención como que quizás haya sido maldad de otra persona y por ahí le echaron la culpa a un grupo criminal, pero sí es asombroso si fueran realmente los sicarios que les hayan perdonado la vida, porque Tamaulipas no recibimos tanta información, no porque no sigan sucediendo cosas, sino porque allá realmente las amenazas contra los medios de comunicación han sido terribles, tanto que ya nadie se atreve a publicar. Todo es a través de las redes sociales, y eso con limitantes o de boca en boca, pero en Tampico que ocurra esto y que los dejen con vida realmente llama la atención. No recuerdo un caso, sobre todo hablando de Tamaulipas, que les perdonen la vida, y sobre todo señalándolos de que cometieron diversos delitos. Habrá que investigar realmente qué es lo que está detrás de lo que le pasó a esos dos hermanos, encueraditos, pero con vida. Y aprovechando que Marcos Hipólito tiene toda la información, pues que nos diga cómo fue el fin de semana en Acapulco, tranquilo o nuevamente con violencia. Nuevamente con violencia, aunque sí tranquilo para quien está en la zona hotelera. Mencionaban las autoridades que el fin de semana tuvieron una ocupación de casi el 70% allá en Acapulco, Guerrero, pero en la zona urbana, la zona popular, donde habitan los prestadores de
de servicios, los que trabajan en hoteles y en restaurantes, las cosas siguen difíciles. Ayer como a las 2 de la tarde, en una cancha de fútbol que está ubicada sobre la calle Agustín Ramírez del fraccionamiento José María Izazaga, esto es entrando por la carretera federal México-Acapulco, 4 hombres estaban platicando en una cancha de fútbol cuando llegaron sujetos armados, les dispararon, 3 quedan muertos, uno de ellos, el cuarto, sobrevive. Y como es de esperarse, ya después llegan las autoridades, pero tarde. Llegan policías de varias corporaciones, incluso hasta militares. Es impresionante verlos ahí con las armas largas, pero pues ya nada más llegan que a custodiar la escena del crimen, porque nadie se da la tarea de buscar a los sicarios. Uno de los occisos, identificado como Juan de la Cruz Marcos, de 22 años de edad. Otro, Juventino Graciano Castro, también de 22 años. A los familiares, desesperados porque no llegaba la ambulancia, lo subieron a una silla tejida y querían llevárselo, pero ya estaba muerto. El tercero, Alfredo Matías Soriano, de 35 años. Y el herido, sí llegó a la Cruz Roja y se lo llevó a un hospital cercano. Y casi a la misma hora, como a las 2 de la tarde, en una colonia cercana, que es la colonia Arroyo Seco, también se entra por la carretera federal México-Acapulco, cerca de Ciudad Renacimiento, otro hombre, unos 25 a 30 años de edad, asesinado de varios balazos con arma calibre 9 milímetros. En ninguno de los dos casos hay detenidos, pero después sí el gran despliegue policíaco y hasta de elementos del ejército mexicano. Pero en la zona costera todo tranquilo. Sí, con turistas. Entonces, esos refuerzos que ya van varias ocasiones en que el gobierno federal anuncia, pues sí llegan. La gendarmería, están los marinos, están los militares, pero las cosas en la zona urbana popular, allá incluso en los cerros, en los fraccionamientos de Acapulco, siguen igual o peor. Las ejecuciones no paran y entonces pues no hay una fórmula para controlar la violencia ni en el estado de Guerrero y mucho menos en Acapulco, porque las ejecuciones son a diario. Y pues lo que llama la atención a nivel nacional e internacional es para el turismo lo que ocurre en la costera y en la zona Diamante, aunque en ocasiones sí se han atrevido a matar a gente ahí por la costera Miguel Alemán o del lado de Boulevard de las Naciones, pero quienes viven una pesadilla a diario son los que habitan en la zona popular, los originarios. Y repito, la gente que trabaja en los hoteles, que muchas veces a quienes vamos nos atienden de maravilla, pero ya cuando van a la casa pues les toca vivir esta situación que no va dirigido contra ellos, son contra muchas veces los que están metidos en el narcomenudeo, pero de todas maneras no deja de provocar ese terror, porque es rumbo a la casa de los nativos, de los originarios, de los acapulqueños. Y para el próximo fin de semana que hay puente, ya no hay avión. ¿De este que viene es puente? ¿O es? Sí, el siguiente. Dentro de 8 días es puente. Ah, por el 20 de noviembre. Por el 20 de noviembre se suspende el 16 todas las labores, es la suspensión oficial y ya no encuentras un vuelo ni de broma. Es que yo siempre he pensado que tenemos un México bipolar. O sea, un México donde puedes irte a Acapulco y que no pase absolutamente nada a tu alrededor porque todo está perfectamente custodiado, o vas a Morelia, o te puedes desplazar a Zacatecas o a las ciudades principales a hacer turismo en Muertos, en la Independencia y todo. Y por otro lado está ese México oscuro, ese México violento, que impide que el país avance porque está realmente afectando las zonas de producción, la política económica. O sea, verdaderamente el gobierno no ha podido, digamos, dejar de hacernos un país bipolar y ser un país sano, que pues, con sus problemas como siempre, pero aquí hay zonas donde no puedes estar y hay otras en cambio donde puedes estar con una tranquilidad increíble. Que parece otro país. Que parece otro país, claro. Sí, todo también es cuestión de probabilidad. Estamos hablando de estados de 2, 3 millones de habitantes y los crímenes que vemos pues son 2, 3 al día, 4 máximo. Entonces eso es como tiene la virulencia de una enfermedad común y corriente, ¿no? O sea, la probabilidad de que te toque es muy baja, es de 1 en 1 millón, por ejemplo.
Exactamente, que ese es terriblemente frío a plantearlo así, ¿no? Es decir, ¿cuántos muertos en toda la guerra desde la época de Calderón ha habido? ¿Qué te gusta? ¿100,000? Sí. De 100,000, ¿cuántos son dentro de los 117 millones de habitantes? De mexicanos, nada. Y sin embargo es brutal, es terrible, o sea, es algo que un Estado no se puede permitir, que de pronto 100,000 de tus ciudadanos o desaparezcan o los asesinen. Hola, y sin embargo, en términos, como los dices, Mario, en términos simplemente de las estadísticas de los números... Sí, es más riesgoso que te atropelle. Es más fácil, sí, claro. ¿Qué edad tiene? Marcos Hipólito, ¿querías agregar algo? Pues sí, que en el México bárbaro, por lo que se menciona, como que hay quienes ya nos acostumbramos o se pierde un poco la capacidad de asombro, porque se está informando, se está dando a conocer lo que ocurre en Acapulco, y en este fin de semana largo que se aproxima va a estar abarrotado de turistas. Oímos que ejecutaron a uno ahí cerca de la costera por el Parque Papagayo, y al otro día ahí está lleno con cientos de turistas que andan paseando. Pero además, ¿sabes por qué, Marcos? Porque los hoteles que están en esa parte, digamos de la Diana hacia el centro, han bajado mucho sus costos. Y te hacen unos paquetes, porque claro, es la zona más difícil, porque ya de ahí para arriba, pues es la zona hotelera de gran lujo, ¿no? Claro, y también aquí viene algo que los mexicanos pensamos. No, pues no es contra el turista, no es contra la gente común. Entonces, como eso, como que da un cierto blindaje de, por eso, aventurarnos a ir a lugares donde sabemos que la situación está difícil. Por ejemplo, en Tamaulipas, en Tampico, se dan las ejecuciones, se encuentran por acá un colgado, por allá un cuerpo mutilado, pero el fin de semana la playa Miramar se llena de chavos que van ahí en las camionetas a tomar y escuchar música. O sea, la vida sigue, aunque la situación realmente es muy difícil. A mí me impacta, por ejemplo, que de repente se da un crimen o un robo con violencia con las víctimas en un lugar por el que yo paseo, por el que voy a pasar. Pero te dura 1 o 2 días y después tienes que seguir habitualmente con tu trabajo, con que vas a la escuela, tienes que pasar por ahí. Y si no se blinda uno de esa manera, entonces las cosas estarían peor. Nos llama la atención los 2 chavos que aparecen desnudos, vivos, encadenados. Eso nos sorprende más que si nos hubieran dicho, aparecieron 2 chavos torturados y asesinados, encadenados en la universidad, ¿no? Sí, porque si efectivamente es una narcomanta, oye, ¿a poco los...? Son muy suavecitos, entonces. No dan otra oportunidad ellos. De Venustiano Carranza, Yolanda Ramírez Mercado, de 60 años. Hoy llegamos a la 1 de la mañana de Guerrero. Ayer estuvimos en Puerto Marqués. Vi muy poca gente. Los mismos restauranteros se quejan de eso. Se veían más militares que turistas. Acapulco ya no es el de antes. Recuerdo que en las noches en la costera se veía un mundo de gente. Ahora, con tanta violencia, todo cambió. No hay extranjeros como en otros tiempos. No cabe duda que estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Vamos a tener que ir a Acapulco para comprobar eso. Claro. Ni modo. Veremos ahora este fin, porque también ahorita no es temporada alta, viene la temporada alta para diciembre, viene este puente, venimos de otro puente, igual le tocó un fin de semana, pues entre puentes. Este no tuvo... Pero yo creo que la asistencia sigue siendo muy grande. Yo conozco unas personas que se van el fin de semana a Acapulco. Originalmente se iban a ir por carretera. Pero como va a ser la evaluación el próximo fin de semana y los de la coordinadora en Guerrero no quieren la evaluación, te pones a pensar, ¿bloquearán la autopista? ¿No la bloquearán? Entonces decidieron cambiar sus planes e irse en avión. Y les costó mucho trabajo y además caros los boletos del avión. Pero fíjate que con todo y la vigilancia, la vida nocturna de Acapulco ha cambiado mucho, porque allí no notabas, ¿no?, la hora. O sea, en el día era día de playa, de asolearte o de estarte reponiendo de todo lo que habías hecho en la noche. Pero en la noche otra vez agarrabas fuerzas y te ibas a los bares de la costera
igual a tomar algo, a bailar, o incluso estar por la calle caminando. Era muy entretenido, ¿no? O al centro, a las cenas, lo que quieras. Y ahora ya con la presencia de militares o de Policía Federal, sí ha resultado intimidatorio. De alguna manera te impone. Porque a mí me sucedió una cosa, que de las últimas veces que fui a Acapulco con familia, el andar por la costera y ver que iban muchas veces hasta jóvenes armados, jóvenes de la policía, pero que tú decías, bueno, este pobre hombre sabe disparar, sabrá utilizar, tendrá un entrenamiento adecuado para responder en una emergencia. Si te llega a intimidar y dices, mira, ¿sabes qué? Mejor me reservo a estar en mi hotel y ya no haces todo ese recorrido por las tiendas o por la costera, ¿no? Sí cambia, sí ha cambiado, aunque todavía afortunadamente existe algo de turismo. No, bastante. ¿Sí? ¿Quién habla? Como algo 70 de ocupación este fin de semana. ¿Cómo? Sí, no. Algo. Si hubiera 10% de ocupación, te lo creo. Pero fíjate que sí se siente el ambiente distinto. Bueno, pero sigue habiendo mucha gente. No, sí hay gente. ¿Qué edad tiene? Es cosa de ver, pero... Lo que ha bajado es el turismo extranjero. Eso sí. Eso sí. Eso sí, ya no ves güeros de ojos azules por todo. Aquí en la Ciudad de México. En cualquier lugar. Sí, porque antes te encontrabas con güeros por toda la costera. Y ahora antes en la Avenida Juárez estaba lleno de gringos. Ahora no hay ni uno. Sí, en Reforma veías grupos de diferentes nacionalidades y ahora ya no los ves. Pero esa es la imagen que tienen del país.